A continuación vamos a hablar acerca del estrés corrosion cracking, que en español significa corrosión o agrietamiento bajo tensión. Mi nombre es Neider Mestra, vamos a conocer las principales características de este tipo de corrosión, algunos de los casos típicos, medidas de control y vamos a concluir con un caso de la vida real en la que se vio implicado el estrés corrosion cracking. La información de esta presentación ha sido tomada principalmente de la NACE, que es la External Corrosion Dating Assessment, y del libro Principio y Prevención de la Corrosión, del autor Denny Jones, segunda edición. Bien, ¿qué es? El agrietamiento por corrosión por tensión o esfuerzo, según lo define el estándar de NACE, es el agrietamiento del material producido por la acción combinada de la corrosión y el esfuerzo de tracción. Este esfuerzo de tracción puede ser residual o aplicado. Según Jones, el agrietamiento por corrosión bajo tensión es la falla frágil ante una tensión de tracción constante y relativamente baja de una aleación o material expuesta a un ambiente corrosivo. En otras palabras, el estrés corrosion cracking entonces es un modo de corrosión que genera grietas internas que pueden resultar en una rotura repentina del material al aplicarse una carga de fuerza, generalmente generado por tal vez alta concentración de cloruros o presencia de estrés en el material. Para que se produzca el estrés corrosion cracking deben confluir tres elementos: una aleación o condición metalúrgica susceptible, las condiciones químicas apropiadas o un entorno crítico y una tensión de tracción sostenida. Características: no siempre es visible y bueno, a menudo la presencia de estrés corrosion cracking no es evidente a simple vista, lo que la hace particularmente peligroso cuando se forman colonias de grietas en el material, debido a que estas fisuras pueden provocar rupturas en el componente cuando se produce un cambio en la presión a la que está sometido. Estas fisuras, al ser difíciles de detectar, pues tienden a crecer con el tiempo. Segundo, ningún acero inoxidable es completamente inmune al estrés corrosion cracking. Y tercero, este fenómeno se manifiesta principalmente bajo dos condiciones: pH alto y pH casi neutro. Algunos de los factores críticos son la corrosión combinada y tensión de tracción, como ya se mencionó. Segundo, la temperatura. Es que bueno, la temperatura del entorno juega un papel significativo, pues influye en la velocidad de corrosión y en la difusión de los productos corrosivos. Tercero, ambientes con una concentración elevada de la solución corrosiva. Estos también tienden a acelerar el proceso debido a que se produce un aumento de la tasa de corrosión localizada y por lo tanto la propagación de fisuras. Y cuarto, lugar de humedad relativa moderada. Si el lugar está seco, está bien. Y si está muy húmedo, está también bien. Pero si está entre los dos, como se menciona aquí, relativamente moderada, ya es un problema y se convierte en un factor crítico para la aparición de este tipo de corrosión. Casos típicos. Bueno, esta tabla es tomada del libro del señor Jones. Las combinaciones de aleación y ambiente que causan fisuración por corrosión bajo tensión son muchas y son muy variadas. Esta tabla resume los entornos que se sabe que causan agrietamiento por corrosión bajo tensión en algunos sistemas importantes de aleaciones de ingeniería, junto con las temperaturas habituales de falla. Son solamente algunos casos típicos, algunos ejemplos. Por ejemplo, se observa el acero inoxidable austenítico con su respectivo entorno y su temperatura de falla, el acero al carbono, el acero inoxidable ferrítico y el acero inoxidable martensítico. Estrategias de control y mitigación. Eh, bueno, la prevención del agrietamiento por corrosión bajo tensión generalmente requiere la eliminación de uno de los tres factores mencionados en la primera diapositiva. Veamos entonces algunos de los controles. Primero, minimizar o controlar el nivel de tensión. Esto puede ser mediante tratamientos térmicos de alivio de tensiones, granallado o diseñando componentes que distribuyan uniformemente el estrés. Segundo, el control ambiental.
Bueno, el control del medio ambiente puede ser mediante la reducción de agentes oxidantes o la eliminación de especies críticas. Y este probablemente es el método más popular para controlar el estrés corrosión crónica. Además, los inhibidores también pueden ser eficaces en algunos casos. Tercero, la aplicación de recubrimientos protectores. Estos, bueno, pueden proporcionar una barrera ante el ambiente corrosivo, sin embargo, a menudo no son tan eficaces o son poco prácticos debido a que no resisten los ambientes químicos y físicos agresivos asociados con el estrés corrosión crónica. Cuarto, selección de materiales resistentes. Bueno, la elección de materiales siempre ha desempeñado un papel considerable en la prevención de la corrosión bajo tensión. Quinto, inspecciones regulares. Pueden incluir técnicas de evaluación no destructivas como radiografías, ultrasonido e incluso la inspección visual. Y sexto, la protección catódica, que es una herramienta que ha tomado bastante fuerza en los últimos años, valiosa en el control y mitigación de la corrosión, cuya técnica consiste en la aplicación de corriente eléctrica para polarizar las estructuras metálicas, reduciendo así la velocidad de corrosión. Algunos ejemplos. Bueno, en sectores como la industria del petróleo y el gas, donde los oleoductos desempeñan un papel central en sus operaciones, a menudo se origina el fenómeno de fisuración por corrosión bajo tensión en las tuberías. ¿Debido a qué? A las tensiones excesivas generadas por la alta presión y a la presencia de factores corrosivos en el entorno. Algo curioso en estos oleoductos es que estas fisuras inicialmente no son tan fáciles de detectar, por lo que tienden a crecer con el tiempo. Y este fallo obviamente tiene un impacto significativo en el funcionamiento y la seguridad de las operaciones. Segundo, el agrietamiento de acero al carbono en tuberías de agua potable. Estas pueden contener trazas de amoníaco, resultando en una corrosión bajo tensión. Tercero, agrietamiento de aleaciones de aluminio en entornos marinos, particularmente en componentes expuestos a la salinidad y a la humedad. Cuarto, en aceros inoxidables, austeníticos, como ya observamos, tal vez en aplicaciones de procesos químicos donde la presencia de cloruros en un ambiente agresivo desencadena el estrés corrosión crónica. Por último, la corrosión por sulfuro de aleaciones ferrosas y la corrosión por cloruro de acero inoxidable también son dos tipos comunes de estrés corrosión crónica. Por ejemplo, cuando un acero de alta resistencia permanece en contacto con ácido sulfídrico en un ambiente de lodo a base de agua, puede ocurrir entonces el estrés corrosión crónica por sulfuro. Vamos al caso real. Esto ocurrió en la empresa Indicate Crystalline y es una explosión, dice, con una fatalidad. La descripción dice que una gran explosión en la planta de Indicate America Inc. arrojó escombros a 300 yardas, hiriendo fatalmente a una persona. Se informó que dos personas más sufrieron heridas leves y fueron atendidas dentro del lugar. La instalación es un fabricante de cristales de cuarzo en Belvidere, aproximadamente 60 millas al noroeste de Chicago. Estamos hablando entonces de una empresa productora en masa de cristales y cuarzos sintéticos. ¿Qué pasó? Bueno, el recipiente especial número 2, trabajando a una presión de 29.000 psi, estalló repentina y violentamente. El impulso del líquido causó que el contenedor se abriera violentamente, lo que hizo que las piezas salieran volando y estas pues de acero inoxidable. Una de estas piezas fue la que impactó en las personas, eh, causándole la muerte a una de estas. Bien, se hicieron las respectivas investigaciones. Estas fueron a través de pruebas no destructivas en el fragmento del recipiente que salió volando. También se tomaron pues muestras de su diámetro, de su grosor, el levantamiento general. ¿Listo? Y después de revisar entonces los datos de la prueba metalúrgica, se encontraron pruebas sólidas de ruptura, tanto cerca como dentro del diámetro interno del recipiente. Estas grietas redujeron la tenacidad del material y esto eventualmente condujo a la grave falla. En conclusión, el examen microscópico del acero mostró fuerte evidencia de corrosión bajo tensión. Algunos factores que incidieron en la aparición del estrés corrosión crónica
fue que se diseñó el contenedor utilizando materiales bajo la suposición que la formación de la capa de acmita prevendría la corrosión bajo tensión en las paredes del recipiente. La acmita es una solución de hidróxido de sodio y silita que reaccionan con el hierro de las paredes y esta pues se aplicó con el objetivo de proteger la superficie del recipiente de la corrosión y evitar la contaminación con hierro del producto final. Sin embargo, la acmita no protegió adecuadamente o la capa fue removida en algún proceso mecánico, tal vez con raspado o abrasión durante remoción del producto, limpieza de los contenedores o algo así. Además, a través de una espectroscopia realizada al contenedor, se observó presencia de elementos como silicón, titanio, aluminio e incluso sulfuro y cloruros e impurezas superficiales en el contenedor, cuales pues son perjudiciales. Esto fue entonces lo que llevó al estrés corrosión croque eh, y al accidente que tuvo como resultado una fatalidad y otras cosas. Entonces, algunas de las recomendaciones que se le dio a la empresa fue seguir el código de calderas y recipientes a presión de AMME, una selección correcta de materiales y un mejor diseño, por así decirlo también. Entonces, aquí vemos los efectos que puede tener este tipo de corrosión. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.